aprendáis esto. No hace falta, simplemente, como vamos a ver ahora, despejando de la ecuación general, en el ejemplo que tenemos, llegamos a la ecuación explícita. Venga, pues vamos a despejar de aquí la y. Lo que está sumando pasa restando y lo que está restando pasa sumando. Esta ecuación ya está despejada. Aquí tenemos coeficiente 1, por eso no hace falta pasar dividiendo el 1. Esta es la ecuación explícita de la recta R. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué tenemos que interpretar? Que el coeficiente de la x es la pendiente, es decir, menos 3, es decir, menos 3 partido por 1. Como veis, aquí sale el u2 entre u1. u2 entre u1, que lo teníamos aquí. El vector director era 1 menos 3, pues u2 entre u1. Bien, ya tengo la pendiente. ¿Y quién es la altura en el origen? Si os la preguntan, la altura en el origen es el número suelto con su signo, es decir, más 13. Bien. Perfecto, pues seguimos y nos falta por ver la sexta ecuación que hemos visto en clase, que es la ecuación punto pendiente. Bien, la ecuación punto pendiente, ¿cómo la conseguimos? De la siguiente manera. La ecuación punto pendiente de R se obtiene a partir de un punto de R, que es A, que ya le tenemos. El punto A1, A2. ¿Y ese punto quién es? El punto A1, A2 era el punto 5 menos 2. Aparte del punto se obtiene también de la pendiente y de la pendiente M de R. ¿Pero quién es la pendiente? La pendiente tenéis que saber que es precisamente, conociendo el vector director, dividir la segunda coordenada entre la primera. Por tanto, como U2 era menos 3 y U1 es 1, ya tenemos que la pendiente es menos 3. Pues, ¿cuál era la ecuación punto pendiente? La ecuación punto pendiente sale de despejar la ecuación continua de la recta, que os la he puesto aquí. De la ecuación continua de la recta, despejando, multiplicando en cruz y llevándolo en forma general, tenemos esta de aquí. Que ahora esto os lo he enseñado porque ahora os voy a explicar esta última ecuación, que es cuando necesitamos tener dos puntos, cuando solo disponemos de dos puntos de la recta R. Ahora os lo enseño, pero el razonamiento es el mismo, para obtener la ecuación punto pendiente. Entonces, ¿cuál es la ecuación punto pendiente de la recta? Es y menos a2 igual a m por x menos a1. Como veis aquí. Aquí es el u1. Luego os contaré. Esta es la ecuación continua, donde el vector director es u1, que sería aquí este, y este sería el u2. Bueno, pues despejando y multiplicando, al final lo que te queda es y menos a2 igual a m por x menos a1. Ecuación punto pendiente, que la veis aquí. Bien, entonces la ecuación punto pendiente en este ejemplo será y menos el punto A era el 5 menos 2, por tanto la segunda coordenada es menos 2, la pendiente es menos 3, y A1, en la primera coordenada del punto A, es 5. Pues esta es la ecuación punto pendiente de la recta R. Bien. Vale, pues hasta aquí ya hemos visto la ecuación vectorial,
voy a usar colores. Hemos visto la ecuación vectorial de la recta R. Hemos visto las ecuaciones paramétricas de la recta R. Hemos visto la ecuación continua de la recta R. Hemos visto la ecuación general de la recta R, que hemos visto que podemos dar varias posibilidades, de hecho infinitas posibilidades. Hemos visto la ecuación explícita de la recta R. Y por último, la ecuación punto pendiente de la recta R, que la vemos aquí. Pues todas esas son distintas maneras de representar el mismo objeto geométrico, la misma recta. Y quiero mostraros que con GeoGebra también podéis comprobar si lo habéis hecho bien. Por ejemplo, GeoGebra os da, una vez que habéis representado una recta, pinchando sobre la recta, incluso te pone las características de dónde está formada. Podemos poner este tipo de ecuación, que es dejando la C al lado derecho de la igualdad. Podemos poner las formas paramétricas, que os lo pone el ordenador así. X mayúscula, el punto X, se consigue sumando el punto A más lambda, que es como el parámetro t, veces el vector u, que le veis aquí. Estas son las ecuaciones paramétricas, la ecuación vectorial, perdón. Como hemos visto antes, la ecuación paramétrica, la ecuación vectorial, como veis aquí, en lugar de ponerlo así, podemos poner x igual a 5 menos 2 más t por 1 menos 3. Te lo da el ordenador. Bien, vamos a ver otra, la ecuación explícita, como la tenéis aquí, que la hemos comentado antes. Bien, ves que si lo cambio aquí, cambia también en la representación, en la vista gráfica. Bien, y estas son las formas posibles que te da GeoGebra para representarlas de forma algebraica. Nosotros debemos conocer las otras posibilidades, pero todas se reducen a la misma. Sabiendo una, podemos deducir todas las demás. Vale, pues me queda explicaros una última ecuación, o recordaros, que es, para determinar una recta, basta conocer dos puntos de ella. Entonces, os voy a explicar que está relacionado con lo que hemos visto. Bien, entonces para eso os digo, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos A y B fijos de la recta se deduce de tener un punto A como punto de R y como vector director el vector director que va de A, el vector que va de A a B, de origen A y extremo B. ¿Y cómo calculamos las coordenadas de un vector conocidos los extremos? Pues extremo B menos origen A. Aquí lo tenéis. O B menos OA, como resta de vectores. Extremo menos origen. Así, si usamos la ecuación continua de la recta R que pasa por el punto A y tiene como vector director el vector U, en la B tenemos la ecuación continua, como vimos antes, x menos la primera coordenada del punto A dividido por la primera coordenada del vector U, igual a y menos la segunda coordenada del punto A partido de U sub 2. Y ahora aquí multiplicando en cruz, como veis aquí, y despejando este factor, lo que está multiplicando pasa dividiendo, ponemos x menos a1, que es un número, multiplicando fuera de esta fracción, y nos queda ya, intercambio los miembros de la igualdad, porque son iguales, y tenemos justamente y menos a2 igual a esta división de que están involucradas en el numerador y el denominador las coordenadas del punto A y B, pero eso es precisamente la división entre U2 entre U1 del vector director, la segunda coordenada entre la primera. Y eso es precisamente la pendiente de la recta. Y por eso os he dicho, que os lo he mostrado antes, que esta ecuación es precisamente la ecuación punto pendiente de la recta. Bien, entonces vamos a aplicarlo en el ejemplo que tenemos. De hecho, con esto os voy a repasar. Si yo os diera la ecuación vectorial de la recta que pasa por A y B, puedo construir otro punto de la recta
Para eso, lo que vamos a hacer es coger, nos acordamos de la ecuación vectorial y lo que vamos a ir dando valores a la t distintos, y con eso conseguiremos valores de x puntos distintos de la recta. Bien, pues vamos a ello. ¿Qué ocurre si recordamos que la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto A, 5 menos 2, y por vector director 1 menos 3, pasamos de esta a la vectorial 5 más 1 por t, y igual a menos 2 más menos 3 por t. Bien, pues si la t es 0, entonces observar que el punto que tenéis es precisamente 5 más 1 por 0, menos 2 más menos 3 por 0. Este punto que os sale es 5 y este punto que os sale es menos 2, pero este punto os debe recordar a alguien. Este punto es el punto A. En este caso, el punto X sería el punto A, es decir, 5 menos 2, porque el vector A, el vector U lo hemos anulado. Al multiplicar por 0 no sumamos nada. Bien, ¿qué ocurre si cojo ahora otro valor de t? Por ejemplo, t igual a 1. Entonces, ¿qué punto tendríamos? Tendríamos el punto x, 5 más 1 por 1, menos 2 más menos 3 por 1. ¿Qué punto nos sale ahora? 5 más 1, menos 2, menos 3. Esto es 6, menos 5. ¿Qué punto nos ha salido ahora? El punto X, o lo voy a llamar B, para tener otro punto distinto. El punto B de coordenadas 6 menos 5. Este es un punto que pertenece a la recta R, igual que el punto A. Bien, vamos a verlo gráficamente con el programa GeoGebra. He dicho que si la t, observar que si la t yo la voy moviendo, con la construcción que os he hecho, nos salen vectores, nos salen puntos de la recta R. Entonces, si yo doy el valor t igual a 1, para t igual a 1, ¿qué punto nos ha salido? El punto x mayúscula 6 menos 5, como el que teníamos ahí. Bien, observar que si lo hago sustituyendo t igual a 1 o lambda igual a 1 en las paramétricas, lambda o t, que os dije que es lo mismo, os va a quedar 5 menos 2, 5, menos 2 más 1 por este vector. Suma de vectores nos sale 6 menos 5. Fijaros que como estoy haciendo mover el punto A en la dirección del vector U solo una vez, 1 por t por U, lo que hacemos es irme 1 hacia la derecha y bajo 3 desde el punto A, luego llego aquí. ¿Qué ocurre si la t es 0? Si la t es 0, lo que ocurre es que tenemos el punto X y el punto A coinciden. Bien. Vale. Entonces, ahora, si yo os diera, si A y B de coordenadas estas son dos puntos de R, entonces si yo os pidiera todas las demás ecuaciones, pues simplemente necesitamos el vector director para empezar, si queréis, por la ecuación vectorial, y el vector U será el vector de origen A y extremo B. Para hacer eso, hacemos coordenadas del extremo o B menos las coordenadas del origen. Estoy restando vectores de posición. Extremo menos origen, 6 menos 5 menos el vector de posición 5 menos 2. Si restamos, sabéis que restar vectores, igual que sumar, es coordenada a coordenada. Nos sale 1 menos 5 más 2 es menos 3. Y precisamente es el vector director que teníamos de partida en el ejemplo. Bien, y a partir de aquí ya podéis hacer todos los pasos que hemos hecho antes. Bien, bueno, espero que hayáis entendido la explicación o repaso de todas las ecuaciones distintas de una recta. Las 6 que vimos, más la de conociendo dos puntos. En total son 7 ecuaciones que tenéis que reconocer y saber entender. Hasta la próxima.